Era un jueves cualquiera. El tipo de día que normalmente no pasaría de largo, pero ese jueves marcó el inicio de todo lo que nunca imaginé que viviría. Llevaba años sintiendo que algo no iba bien, algo se había ido rompiendo poco a poco entre Marta y yo, pero nunca quise enfrentarme a esa sensación. A veces, lo que no se ve duele más que lo que se muestra, y en ese momento, preferí vivir en la ignorancia. El trabajo, la casa, los niños, todo parecía seguir su curso como si nada. Sin embargo, había una extraña pesadez en el aire, una incomodidad que se deslizaba por debajo de cada conversación. Y así fue como, sin previo aviso, me vi atrapado en una verdad que no estaba preparado para aceptar. Esa mañana, como cada día, Marta se fue temprano al gimnasio. Desde que había comenzado a ir, hacía unos meses, parecía ser una de las pocas cosas que realmente disfrutaba. Me alegra que tenga un espacio para sí misma, pensé en su momento. Pero, esa mañana fue diferente. En lugar de regresar a las 9, como de costumbre, Marta no apareció sino hasta bien entrada la tarde. Eran cerca de las 3 cuando la escuché abrir la puerta. El sonido del cerrojo fue como una señal de alarma que mi mente no quería escuchar. «Hola, amor», dijo ella desde la entrada, con una sonrisa forzada que nunca había visto antes. ¿Todo bien? Yo la miré desde el sofá, donde me encontraba leyendo un informe del trabajo, pero lo que más me sorprendió no fue su saludo, sino el hecho de que olía a perfume caro, un perfume que no era el suyo. Ese no era el tipo de perfume que Marta solía usar, y eso, aunque pareciera un detalle insignificante, me hizo sentir un nudo en el estómago. «¿Qué tal el entrenamiento?», respondí, tratando de mantenerme neutral. «Genial, ya sabes, lo de siempre», contestó, mientras se dirigía a la cocina como si no hubiera nada extraño en su actitud. Pero algo en su voz, en su mirada fugaz, me decía que había algo más. Me levanté lentamente del sofá y me dirigí hacia el pasillo. Necesitaba comprobar algo. Cuando pasé por la habitación de los niños, vi que las mochilas y sus cosas estaban regadas por el suelo, indicios claros de que habían estado en su habitación. Era raro que Marta no hubiera estado en casa para acompañarlos a la escuela, como siempre hacía. Y al entrar en nuestra habitación, encontré algo que desató un torrente de dudas en mi mente, una camiseta de hombre, arrugada y tirada en el suelo, cerca de la cama. No era la mía. No podía ser. «¿Por qué esta camiseta aquí, Marta?», pregunté, la voz me temblaba más de lo que quería admitir. Ella me miró, sin saber cómo responder, como si hubiera sido atrapada en medio de un acto impensable. La tensión entre nosotros creció con cada segundo que pasaba en silencio, hasta que al fin, dijo. Es de un amigo, de José. La dejé aquí ayer cuando me quedé a dormir en su casa. Pero no pasó nada, te lo juro. No te enfades». En ese momento, todo lo que había estado guardando dentro de mí, todas las pequeñas señales que había ignorado, explotaron en mi cabeza. Mi respiración se aceleró, el sudor comenzó a resbalarme por la frente. No podía creer lo que acababa de escuchar. «No pasó nada», decía ella, mientras en sus ojos se podía ver la incomodidad de una mentira a medio decir. «¿Dormiste en su casa?», pregunté, ahora sí con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, casi sin aliento. El malestar en mi estómago era indescriptible. «¿Desde cuándo me ocultas esto, Marta?». Ella intentó acercarse a mí, con las manos extendidas, como si pudiera calmarme con un gesto. Pero ya era tarde, las piezas del rompecabezas se habían colocado en su lugar, y la imagen que se formaba no me gustaba en lo más mínimo. «Es que no quería que lo supieras, no quería», su voz vaciló, buscando excusas que no sabía cómo articular.
no quería que lo supiera. Repetí, casi sin poder creer lo que escuchaba. Un calor quemaba en mi rostro, y no era solo la rabia, sino la impotencia de haber sido engañado durante tanto tiempo. La miré a los ojos, buscando en ella algo que me dijera que lo que acababa de decir era una mentira. Pero no había nada. No había culpabilidad en su rostro, ni arrepentimiento, solo una tristeza profunda que no podía entender. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Marta? Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos construido. La rabia se transformó en dolor y tristeza, y de alguna manera, fue peor. Ella me miró, incapaz de responder, y yo me di cuenta de que no importaba lo que dijera. Las palabras no podían deshacer lo que acababa de descubrir. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, como si todo nuestro alrededor hubiera dejado de existir. Marta, al ver la furia en mis ojos, retrocedió un paso, como si temiera que, de alguna manera, yo pudiera explotarle en la cara con todo lo que me estaba retumbando en la cabeza. No sé por qué, pero de alguna forma, sentí que me estaba asfixiando, esa incomodidad de no saber cómo seguir adelante con algo que ya estaba más que claro, algo que no tenía vuelta atrás. Mi corazón latía fuerte, casi pidiendo respuestas que no sabían salir de mi boca. Ella, con la cabeza baja, intentó hablar, pero las palabras se le atascaban, como si el peso de la mentira que había sostenido durante tanto tiempo la ahogara. Me miraba, y veía en su rostro una mezcla de arrepentimiento, miedo y culpa, pero también algo que no quería admitir, esa sensación de que había algo más que simple arrepentimiento en sus ojos. Algo que ya no podría solucionar. Te lo juro, no pasó nada. Solo fue una noche, una confusión. No quise que esto pasara, sus palabras eran un susurro, como si intentara suavizar la gravedad de lo que estaba admitiendo. Pero yo no podía dejarlo pasar. No podía seguir guardando silencio. La ira se apoderó de mí, no de la manera explosiva y descontrolada que había imaginado, sino con una calma fría, cortante, que me permitió mirar cada detalle de su rostro mientras me explicaba. Como si todo aquello fuera tan fácil de olvidar. Como si mi vida de alguna manera hubiera sido una película, donde los personajes pueden dejar de lado sus errores con un par de disculpas. Y la verdad es que no lo era. ¿Confusión? Repetí, mi voz más baja de lo que pensaba, pero con una furia interna que no podía esconder. ¿Una noche? ¿Y me estás diciendo que todo fue por una confusión, Marta? ¿Crees que soy tan tonto? ¿Crees que esto lo voy a dejar pasar? Ella se mordió el labio, mirando el suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Cada palabra que salía de su boca parecía vacía, como si ya no estuviera hablando de algo real, sino de un intento desesperado por calmarme, por hacer que todo volviera a la normalidad. Pero no era así. No iba a volver a la normalidad, no podía. Las cosas ya estaban rotas, y no podía hacer como si nada hubiera pasado. Sé que me fallé, pero tú también tienes algo que ver en esto, dijo, levantando por fin la vista, como si intentara encontrar en mí alguna reacción que la ayudara a calmar sus propios demonios. Pero no la iba a dejar escapar tan fácilmente. ¿Qué? Respondí sin poder contener la incredulidad. ¿De qué estaba hablando? Ella me estaba mirando, pero parecía que ya no estaba viendo al mismo hombre que había sido su esposo. ¿Qué quería que yo sintiera, que la entendiera? ¿Acaso su infidelidad era mi culpa también? Lo siento, no lo quise decir así. Pero, ya sabes, las cosas no estaban bien entre nosotros. Yo, no sé cómo explicarlo, dijo, casi como si estuviera buscando una justificación. Como si yo fuera el culpable de su error, como si yo hubiera hecho algo para que ella fuera capaz de hacerme esto.
Y fue entonces cuando la rabia me alcanzó de nuevo. Porque no era mi culpa. No había sido mi culpa. ¿No estaban bien entre nosotros? Dije, casi gritando. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y entonces me lo vas a echar en cara? Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Mis palabras se atropellaban entre sí, pero no me importaba. Necesitaba que entendiera lo que había hecho. Necesitaba que supiera lo profundo que me había herido. Y, sin embargo, parecía que no podía llegar a ella. Su rostro estaba marcado por la culpa, pero también por una defensa invisible que la mantenía cerrada en su propio mundo, sin poder comprender realmente lo que había destruido. No era mi intención que esto fuera así. Es solo que, desde hace un tiempo, sentía que algo me faltaba. No sabía qué, pero sentía que no estábamos bien. Y al estar con José, sentí que, me miró nuevamente, pero no había nada que pudiera decir que me hiciera sentir que podía perdonarla. Mi corazón estaba tan pesado, tan lleno de odio y tristeza, que me dolía incluso escuchar su voz. Y sin embargo, ahí estaba, escuchándola, como si pudiera hacer algo para reparar lo irremediable. Como si tuviera alguna clase de poder para devolvernos a un punto donde todo lo que había ocurrido no fuera más que un mal sueño. No me hables de lo que te faltaba, Marta. Lo que te faltaba era respeto. Grité, el dolor y la furia se mezclaban en mi voz. ¿Y me vienes con que te faltaba algo? Eso no justifica lo que hiciste. Nada lo justifica. Ella me miró en silencio, como si de alguna forma, su propia angustia fuera más grande que el dolor que me causaba. No sé si se daba cuenta de lo que me estaba diciendo. No sé si tenía conciencia de cuánto me había destruido. En ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Ya no podía volver a ver a Marta como antes, ya no podía confiar en ella. No importaba cuántas veces me dijera que lo lamentaba, cuántas veces intentara explicarlo. Yo no podía hacer como si nada hubiera pasado. Y lo peor de todo era que, aunque quisiera dejarla ir, aunque pensara en la posibilidad de perdonarla, una parte de mí ya la había perdido por completo. La miré una vez más, con los ojos llenos de tristeza y rabia, y le pregunté lo que ya sabía que no tendría respuesta. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Marta? ¿Cómo pudiste destruir todo lo que teníamos por un hombre que ni siquiera te merece? Ella se hundió en sus pensamientos, buscando palabras que nunca llegarían, y yo, por un segundo, quise desear que fuera diferente. Quise que me dijera algo que me hiciera volver a sentir que la amaba. Pero ya era tarde, nunca imaginé que llegaríamos a este punto. A decir verdad, en mis peores pesadillas nunca imaginé que tendría que tomar una decisión tan drástica, tan definitiva. La verdad es que, después de todo lo que había pasado, mi mente seguía dando vueltas sin poder encontrar un rumbo claro, pero algo en mi interior me decía que debía hacer algo. Que no podía quedarme con los brazos cruzados viendo cómo mi vida se desmoronaba por completo. Marta, al ver mi reacción, parecía confundida. Su mirada iba de un lado a otro, como buscando una salida, como si esperara que yo fuera a calmarme, a olvidar lo que había descubierto. Pero no podía. Ya no podía mirarla de la misma manera. Ya no podía hacer como si nada de esto hubiera pasado. Sus palabras, sus mentiras, todo se había quedado grabado en mi mente. El dolor que sentí no desaparecía, se quedaba en cada rincón de mi ser, como una sombra que no se iba a despejar. Y entonces, empecé a pensar. Pensé en todo lo que había sacrificado por ella, en todos los momentos que creí que compartíamos, en cómo había dado todo por esa mujer, por nuestra familia.
Y, sin embargo, ella había elegido a otro. Ese pensamiento me hacía hervir la sangre, y sabía que algo tenía que hacer. No sé si fue la rabia o simplemente el deseo de que ella sintiera el dolor que yo estaba sintiendo, pero decidí que no iba a quedarme ahí, esperando a que me explicara más mentiras. Decidí que era hora de que las cosas cambiaran. Que Marta sintiera lo que se sentía al estar completamente solo, al ver cómo el mundo que conocía se venía abajo por tu propia culpa. Y no hablo de venganza en un sentido de destruirla, porque eso no era lo que quería. Lo que quería era que entendiera lo que había hecho. Quería que sintiera el vacío, la humillación y la traición. Quería que supiera lo que es perderlo todo en un segundo. Mi primer movimiento fue salir de casa. No le dije a dónde iba, solo salí y me tomé mi tiempo. En mi cabeza se amontonaban los pensamientos, debía dejar que se preguntara qué estaba pasando, debía dejar que la incertidumbre y el miedo se apoderaran de ella, como ella lo había hecho conmigo. Pasé un par de horas en la calle, caminando, buscando cómo canalizar esa furia, esa tristeza, esa impotencia. Al principio, todo parecía estar bien. Mi vida, aunque rota, seguía adelante, pero a medida que pasaba el tiempo, la sensación de vacío era más grande. ¿Qué se supone que debía hacer con todo lo que había vivido? ¿Cómo se vuelve a empezar cuando todo lo que has creído se derrumba? Cuando regresé a la casa, Marta estaba en el sofá, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Me miró, pero no dijo nada. Era como si esperara que todo volviera a la normalidad, como si pudiera poner las piezas en su lugar y seguir adelante. Pero yo ya no podía. La imagen de esa camiseta, la mentira de la noche en la casa de José, el perfume en su cuerpo. Todo eso seguía dando vueltas en mi cabeza. No podía dejarlo ir. Y no iba a dejar que ella se saliera con la suya. No sin sentir, aunque sea un poco, lo que yo sentía. Marta, dije, con la voz calmada, pero en el fondo, llena de una ira que ni yo mismo entendía. He estado pensando mucho en lo que has hecho, y sé que esto no se soluciona con palabras. Ella me miró, pero no dijo nada. Solo me observaba, esperando que continuara, esperando que, de alguna manera, todo volviera a ser como antes. Pero no lo iba a hacer. Voy a poner todo en orden, y te voy a mostrar lo que se siente estar en el lugar donde te dejé, le dije, sin titubear. No quería gritar, no quería hacer un show. Quería que fuera algo más sutil, más definitivo, algo que se quedara con ella. Marta abrió la boca para decir algo, pero me interrumpí. Ya no quería escuchar sus disculpas, sus razones. Ya no tenía caso. Tienes que entender algo, Marta. Esto no es algo que se pueda arreglar con un simple lo siento. No puedes seguir adelante con tu vida como si nada hubiera pasado. No puedes esperar que yo te perdone y olvide. No lo haré. Su cara se transformó. Primero mostró sorpresa, luego incomodidad, y finalmente, algo que no había visto antes, una pequeña chispa de miedo. Como si finalmente se diera cuenta de que, tal vez, las cosas no saldrían como esperaba. No sé qué quieres que haga, pero ¿qué esperas que haga, David? Me preguntó con la voz quebrada, como si ahora todo fuera una tragedia para ella. Como si todo fuera tan fácil para ella. Como si, de alguna manera, mis sentimientos ya no importaran. Lo que quiero es que sientas el peso de lo que hiciste. Quiero que, aunque sea por un momento, veas el daño que causaste. Y no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Hazlo porque, al final del día, esta traición es algo que te va a perseguir. Y, si de alguna forma, eso te hace pensar en lo que hemos perdido, entonces tal vez sea suficiente.
Dije esas palabras con una tranquilidad que ni yo mismo creía que pudiera tener. No era venganza, no era ira. Era simplemente una lección, algo que necesitaba hacer. Porque, aunque mi corazón estuviera destrozado, aunque todo lo que conocía hubiera desaparecido, necesitaba sentir que no había sido en vano. Salí de la habitación y me dirigí al lugar donde guardaba las cartas y documentos importantes. No era nada fuera de lo común, pero esa noche, mientras sacaba todo lo que estaba allí, sentí que era necesario. Necesitaba tomar el control de algo, cualquier cosa. Marta estaba allí, sentada en el sofá, mirándome, pero no me importaba. Tenía que hacer lo que había decidido. Me tomé un par de horas más, buscando en los papeles lo que necesitaba para cerrar el ciclo. Tenía que hacer que Marta sintiera, aunque sea por un instante, lo que había causado. Cuando volví a la sala, ella seguía ahí, esperando a que hablara, esperando a que la liberara de lo que había hecho. Pero no iba a ser así. No iba a liberarla tan fácilmente. No esa vez. La miré, y esta vez no vi a la mujer que había amado. Solo vi a alguien que había destruido lo que habíamos construido juntos. El silencio en la casa estaba aplastante. No era un silencio cómodo, ni un silencio que pudiera llenar con alguna excusa o con una disculpa vacía. Era un silencio que calaba, que se hacía sentir en cada rincón, que se hacía denso en el aire, y que me dejaba atrapado, sin saber bien qué hacer, sin saber hacia dónde ir. Había tomado decisiones impulsivas, había actuado bajo el impulso de la rabia y la decepción, pero aún quedaba una pregunta que no podía dejar de dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué íbamos a hacer con nuestra vida después de todo lo que había pasado? Después de todo lo que Marta había hecho. Volví a sentarme en el sofá, donde antes había intentado encontrar consuelo, y Marta, como una sombra, permaneció allí, parada, observándome. No sabía si esperaba que fuera yo quien dijera algo, o si quería que fuera ella quien tomara la iniciativa. Ambos sabíamos que no podíamos seguir así. Ya no podíamos seguir con esa fachada, esa mentira que nos habíamos estado contando durante tanto tiempo. Pero la verdad era que yo no sabía qué quería hacer. No sabía si debía dejarla ir, si debía pelear por lo que quedaba, o si simplemente tenía que cortar de raíz lo que se había vuelto irreparable. David, dijo Marta, rompiendo finalmente el pesado silencio, con la voz temblorosa, como si no estuviera segura de cómo empezar. Sé que esto no tiene perdón, sé que lo que hice está mal, y no te pido que me perdones, porque no lo merezco. Solo quiero saber qué va a pasar con nosotros. Su tono era tan sincero que, por un momento, sentí que la rabia que había estado alimentando durante días se desvanecía un poco. Pero solo por un momento. Porque en cuanto sus palabras alcanzaron mi oído, la realidad me golpeó de nuevo. La traición estaba allí, viva, latente, y no importaba lo que ella dijera, nunca podría borrar lo que había hecho. La manera en la que había permitido que otro hombre se metiera en nuestra vida, en nuestra intimidad, en nuestro amor, era algo que no podría entender nunca. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Por qué no me había hablado antes? ¿Por qué no había dejado de lado la mentira antes de que todo se desmoronara? ¿Qué vamos a hacer? Le pregunté, casi sin voz, sin saber si quería escuchar la respuesta o no. Era una pregunta que me atormentaba, porque en realidad no había respuesta. No podía haberla. Yo ya no sabía si quería seguir con ella, si quería seguir con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Ya no sabía si podía mirar al futuro sin ver la sombra de lo que había hecho. Yo, no quiero perderte, David. Te lo juro. No quiero que todo termine así. Sé que te he fallado, y me arrepiento de todo lo que he hecho. Pero, quiero luchar por nosotros.
Quiero arreglar las cosas. No quiero que esto sea el final. Escucharla decir esas palabras me hizo pensar, por un momento, en todo lo que habíamos sido. En los años que habíamos compartido, en las risas, en los momentos difíciles, en todo lo que habíamos construido juntos. Pero, al mismo tiempo, también me hizo recordar lo que había perdido. Me hizo recordar que todo eso ya no existía. Que lo que había construido con ella se había desmoronado de una manera tan rápida y tan cruel que ni siquiera pude prever. La rabia volvió a encenderse en mi interior, y con ella, el dolor. No podía seguir escuchando sus promesas vacías. Ya no me importaban las palabras, ya no quería escuchar más excusas. ¿De verdad crees que esto se soluciona con palabras, Marta? Le dije, mientras me levantaba del sofá, sintiendo cómo la ira volvía a tomar control de mí. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una bofetada, como si me estuviera tratando de convencer de que todo iba a estar bien, cuando sabía que nada lo estaría. ¿Cómo vas a arreglar esto? ¿Qué puedes hacer para que todo vuelva a ser como antes? ¿Cómo se arregla una traición así? ¿Cómo se vuelve a confiar después de todo esto? Marta bajó la mirada, y por un momento, parecía que estaba buscando una respuesta. Como si esperara que yo le diera el camino a seguir. Pero no podía hacerlo. Ya no quedaba nada que pudiera salvarse. El daño estaba hecho. Y aunque ella hubiera querido arreglar las cosas, ya no podía cambiar lo que había hecho. Yo ya no era la misma persona que había sido cuando todo esto comenzó. Había cambiado. Y había cambiado porque me habían roto. David, por favor, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sus palabras eran una súplica, una petición de que dejara de ver todo de esta manera tan definitiva. Pero yo no podía. Ya no podía seguir con ella. No después de lo que había sucedido, no después de ver en sus ojos la mentira que había sido nuestra vida. No podía fingir que nada de esto había ocurrido. Marta, ya no sé ni qué esperar de ti. ¿Qué esperas de mí, después de todo esto? Mi voz era baja, casi vacía de emoción, como si cada palabra que decía me pesara más que la anterior. ¿Crees que te voy a perdonar? ¿Crees que todo va a volver a ser como antes? Ella me miraba con desesperación, como si intentara encontrar alguna forma de convencerme, de hacerme ver que todo podría solucionarse, que todo podría regresar a la normalidad. Pero, en el fondo, sabía que ya no podía. Sabía que no importaba lo que dijera, que no había palabras que pudieran hacer desaparecer lo que había pasado. Mi mundo se había derrumbado, y todo lo que quedaba era este abismo entre nosotros. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero saber qué va a pasar con nosotros. ¿Vas a seguir adelante o me vas a dejar aquí, sola, con todo lo que he hecho? Su pregunta me retumbó en la cabeza. Y aunque sentía que mi corazón se rompía con cada palabra que decía, sabía que la respuesta era clara. Sabía que no podía seguir adelante con ella. No después de todo lo que había hecho. No después de destruir todo lo que habíamos sido. No sé qué va a pasar, Marta. No sé qué va a ser de nosotros. Pero lo único que sé es que no puedo seguir aquí, viviendo con esta mentira. No puedo seguir en este ciclo de dolor, de traición. Así que, si quieres saber qué va a pasar, lo único que te puedo decir es que yo ya no puedo seguir contigo. Marta no dijo nada más. Se quedó allí, parada, mirando al suelo, como si finalmente se diera cuenta de lo que había hecho. Y, aunque todo en mí me decía que debería sentir alivio, no sentía nada. Solo sentía vacío. Un vacío profundo que no podía llenar con nada.
Solo quedaba la certeza de que lo que alguna vez fue un amor había desaparecido para siempre. Al día siguiente, todo parecía más claro. No era un despertar tranquilo, ni una mañana en la que las palabras de la noche anterior se desvanecieran. Lo que había dicho, lo que había hecho, ya no podía deshacerse. La decisión estaba tomada, y aunque lo había sabido durante toda la noche, las horas que pasaron hasta el amanecer me hicieron entender que no había vuelta atrás. Sentado en la mesa del comedor, con la taza de café en la mano y el sonido de los pájaros fuera de la ventana, sentí una mezcla de liberación y desesperación. Pero lo peor de todo era la incomodidad de estar en esa casa, en ese lugar que solía ser el centro de mi vida, con los recuerdos de lo que habíamos sido y lo que ya no éramos. Marta seguía ahí, en algún rincón de la casa, moviéndose en silencio, casi como si intentara adaptarse a la nueva realidad que yo ya había aceptado. No sabía si tenía miedo de hablar conmigo, o si simplemente no quería saber lo que yo tenía para decirle. En el fondo, aunque todo me pedía gritarle, confrontarla aún más, algo en mi interior me hacía dudar. No se trataba de perdonarla, porque sabía que eso era algo que no iba a ocurrir. Pero lo que sí sabía es que quería que se marchara. Necesitaba que se fuera, que tomara sus cosas y saliera de esa casa, porque yo ya no podía compartir el mismo espacio con ella. Había mucho que necesitaba procesar, mucho que necesitaba entender, pero lo primero que tenía que hacer era darle a todo un cierre definitivo. ¿David? Su voz me interrumpió mientras estaba perdido en mis pensamientos, buscando cómo organizar mi mente, cómo enfrentar lo que venía. La escuché acercarse lentamente, como si no estuviera segura de cómo romper el silencio entre nosotros. Necesito saber qué vamos a hacer. Lo que pasó, lo que hice, sé que no tiene perdón. Pero quiero saber qué va a pasar con nosotros. La forma en que lo dijo, con esa mezcla de desesperación y calma, me hizo sentir que las palabras no tenían el mismo peso para ella que para mí. Porque en su tono no había un verdadero entendimiento del daño que me había causado, del vacío que había dejado. Para ella, parecía que todo seguía dependiendo de lo que yo decidiera. Pero para mí, ya no había nada que decidir. Ya no había una opción de seguir con ella. Estaba claro que todo había llegado a su fin, y lo único que quedaba era tomar el paso necesario para que nuestras vidas tomaran rumbos separados. Lo que pasó no tiene arreglo, Marta. No puedo seguir contigo, no después de todo lo que hiciste, le dije, con una calma que en ese momento me sorprendió. Mis palabras salieron sin titubeos, como si cada una de ellas tuviera un peso que necesitaba que ella entendiera. No quería que quedara lugar a dudas. Tú ya no eres la mujer con la que me casé. Ya no eres la persona que pensé que conocía. Ella no dijo nada durante unos segundos, y me miró con esos ojos llenos de una mezcla de tristeza y arrepentimiento que no cambiaban nada. No cambiaban lo que había hecho, ni el daño que me había causado. La vi pararse frente a mí, con las manos ligeramente temblorosas, como si quisiera decir algo, pero no sabía qué decir. La miré a los ojos, pero no pude encontrar en su rostro nada que me hiciera sentir que todo esto tenía sentido. No podía seguir adelante con ella, no podía hacer como si nada de esto hubiera pasado. Yo, sé que no hay nada que pueda hacer para arreglar esto, murmuró finalmente, con la voz quebrada, pero no había enojo en sus palabras, solo un vacío que me confirmaba que lo que habíamos compartido ya no existía. Pero lo siento, David. De verdad lo siento. Lo siento no es suficiente, respondí, y me di cuenta de que no había nada que pudiera decirle que la hiciera entender el daño profundo que había causado. No era cuestión de perdonar, no era cuestión de olvidar. No había forma de seguir adelante con ella después de todo lo que había pasado. El daño estaba hecho,
y lo peor de todo era que no me importaba si se arrepentía. No me importaba si lo sentía. No me importaba si las lágrimas caían de sus ojos, porque ya no me importaba nada de lo que viniera de ella. Se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera esperando una reacción de mi parte, como si pensara que algo iba a cambiar. Pero no lo haría. Mi mente estaba clara, y aunque el dolor seguía siendo agudo, sabía que tenía que seguir adelante. No había otra opción. ¿Vas a echarme de tu vida así?, preguntó, y su voz sonaba casi suplicante. Parecía que no podía aceptar lo que estaba pasando, que no entendía que su infidelidad había sido la última gota para mí. Había llegado demasiado lejos, y todo lo que quedaba ahora era este final que no podía evitar. Sí. Lo haré, respondí con firmeza, y pude ver en su rostro el shock, la incredulidad. Pero ya no importaba. Ya no me importaba cómo se sintiera ella. Lo que había hecho había cambiado todo. Me había destruido por dentro, y no había forma de que pudiera seguir con ella. Ya no podía mirarla a los ojos sin recordar lo que había hecho, sin recordar el dolor que me había causado. No podía vivir en la misma casa que ella, no podía seguir compartiendo nada con alguien que me había traicionado de esa manera. Marta me miró por un momento más, como si estuviera esperando que algo cambiara en mi rostro, algo que indicara que aún quedaba una parte de mí dispuesto a perdonarla. Pero no lo haría. No podía. No había más que decir. Ya no quedaba espacio para las explicaciones ni las disculpas. Finalmente, Marta suspiró profundamente, y con una mirada llena de resignación, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. No dijo nada más. Solo se fue, dejando atrás la vida que habíamos compartido, la vida que yo había conocido y que ya no existía. Y en ese momento, aunque el peso de la pérdida me golpeó con fuerza, su salida me dio algo que no esperaba: paz. Porque al final, lo que había sucedido era inevitable. Ya no tenía sentido seguir luchando por algo que se había ido. Pasaron los días después de que Marta se fue, y la casa que una vez estuvo llena de risas, charlas y esa familiaridad que solo los años compartidos pueden crear, ahora estaba vacía. No solo de muebles, ni de objetos, sino de una vida que ya no existía. Las paredes seguían ahí, pero ya no tenían el eco de nuestras conversaciones, ni la presencia de las tardes tranquilas que solían ser tan comunes. Todo estaba en silencio, y por primera vez, me encontré deseando que ese silencio no fuera tan pesado. Al principio, la ausencia de Marta fue más un alivio que un dolor. La decisión que tomé, aunque difícil, me dio una sensación de claridad que nunca había tenido. Ya no estaba atrapado en la confusión de qué hacer o cómo afrontar lo que había pasado. La mentira había quedado al descubierto, y aunque lo que venía después no iba a ser fácil, sentí que finalmente podía respirar. Al menos por un rato. No tenía que preocuparme por lo que ella estaba haciendo o sintiendo, no tenía que ver su cara cada mañana, ni escuchar sus excusas que ya no me importaban. Pero el problema de la soledad, de la pérdida, comenzó a hacerse más y más fuerte con el paso de los días. No tenía idea de qué hacer con mi tiempo. No sabía cómo llenar los espacios vacíos que antes compartíamos, ni cómo reconstruir mi vida. Una mañana, al levantarme para preparar el desayuno, me di cuenta de lo fácil que era caer en la rutina. Me senté en la mesa, mirando el café humeante frente a mí. Pensé en lo que Marta habría hecho a esas horas, en lo que ahora, sin ella, mi vida era. No tenía ganas de trabajar, ni de hacer nada en particular. Sentía que había perdido parte de mi propósito. No era solo la relación con Marta lo que había perdido, sino una parte de mí mismo. Me sentía como si todo lo que había construido, todo lo que había hecho por años,
se hubiera derrumbado en un solo instante. Mi teléfono vibró sobre la mesa, y aunque al principio dudé en mirarlo, finalmente lo tomé. Era un mensaje de mi hermana, Laura. No la veía desde que todo esto comenzó. Sabía que ella quería hablar conmigo, pero nunca encontré el momento para contarle todo lo que había pasado. Durante semanas, no le dije nada. Pero ahora, al leer el mensaje, me di cuenta de que ya era hora de hablar. Ya no podía seguir guardando todo dentro. ¿Cómo estás? He estado pensando mucho en ti últimamente. Me gustaría que nos viéramos. Te extraño. Me decía el mensaje. Respiré profundo antes de contestar. Era lo que necesitaba. Alguien que escuchara sin juzgar, alguien que me recordara que todavía existía fuera de esa burbuja que había formado con Marta. No tenía que seguir aislado. Era momento de empezar de nuevo, de reconstruir mi vida. Sí, me gustaría vernos. ¿Cuándo puedes? Respondí rápidamente. Laura me llamó en cuanto vio mi mensaje, y en nuestra conversación, no me preguntó directamente sobre Marta. Sabía que era un tema difícil, y aunque yo también estaba deseando hablar de ello, ella dejó que yo fuera quien decidiera qué contar. Pasaron unos días y, finalmente, nos encontramos en una cafetería. Laura llegó con esa sonrisa que siempre tenía, la misma que me hacía sentir que todo podía mejorar, incluso en los peores momentos. Nos sentamos juntos y ella me miró con esos ojos llenos de comprensión, sin prisa por sacar nada de mí, pero sabiendo que yo necesitaba sacar todo lo que tenía dentro. Fue entonces cuando comencé a hablar. Le conté sobre los meses difíciles, sobre las señales que había ignorado, sobre cómo había visto a Marta cambiar poco a poco. Le hablé de mi dolor, de mi confusión, de cómo había llegado al punto de no saber quién era yo mismo. Le conté todo, sin omitir nada, y cuando terminé, la miré, esperando ver su reacción. No la vi sorprendida. Sabía que ella entendía. Sabía que ella lo había sospechado todo este tiempo. Te lo dije, hermano. Siempre supe que algo no estaba bien. Marta ya no era la misma. Y no fue tu culpa. Tú luchaste por la relación. Hiciste todo lo que pudiste. Me dijo, y sus palabras, aunque sencillas, fueron como un alivio. Alguien más entendía lo que había pasado. Alguien más veía lo que yo había hecho. Y lo más importante, me hizo darme cuenta de que no estaba solo. No importaba cuánto doliera perder a Marta, siempre habría alguien dispuesto a escucharte y a recordarte quién eres. Lo sé. Pero nunca imaginé que terminaría así. Pensé que, si luchaba más, las cosas mejorarían, que volveríamos a ser los de antes. Pero ahora sé que todo eso se fue. Y no sé si puedo volver a confiar en alguien. Le respondí, con la voz más apagada. Laura no dijo nada por un momento, pero me miró con una expresión que me hizo sentir que entendía perfectamente mi lucha interna. Quizá, lo que necesitas no es confiar en los demás por ahora. Quizás lo que necesitas es confiar en ti mismo. Y eso te llevará a reconstruir lo que se rompió. Ya no tienes que cargar con lo que Marta hizo. Ella ha tomado su camino, y tú debes hacer lo mismo. Dijo, con suavidad. Al escucharla, algo dentro de mí cambió. Tal vez no era una solución rápida, ni una respuesta que pudiera darme paz de inmediato, pero era lo que necesitaba oír. Necesitaba soltar la culpa, soltar el resentimiento que había estado guardando. No podía seguir atado a un pasado que ya no existía. Tenía que empezar a mirar hacia adelante, aunque no supiera por dónde comenzar. Esa conversación fue el primer paso para sanar, para entender que la vida seguía, que yo podía seguir adelante.
No se trataba de olvidar lo que había pasado, ni de perdonar de inmediato, sino de encontrar la manera de vivir con ello. Y en ese proceso, entendí algo importante: la gente puede traicionarte, pero no pueden robarte lo que eres, lo que has construido. Solo tú tienes ese poder. Y a pesar de todo, sabía que, tarde o temprano, iba a encontrar mi camino de vuelta a la paz. El tiempo pasó, y con él, las heridas empezaron a cicatrizar. No fue rápido, ni fácil. Hubo días en los que quería rendirme, días en los que el dolor me alcanzaba de nuevo. Pero también hubo días en los que me despertaba con la sensación de que todo podía mejorar. Y poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. La casa se llenó de nuevo de vida, pero esta vez no estaba solo. Estaba aprendiendo a vivir para mí, a cuidar de mí mismo, y a entender que la vida siempre tiene más que ofrecer, incluso después de la peor de las tormentas.